Buenas noches, un jueves más. Este jueves con un tema que a mí me encanta, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo que nosotros somos en esta tierra, que no nos separa de ella. Es un tema fabuloso y es el tema de la memoria druida. ¿Y con quién vamos a tener esta noche este maravilloso programa? Pues con alguien que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Os pido que si os gusta el programa, por favor lo compartáis y que nos digáis, hagáis preguntas y muchas cosas más. Os presento esta noche a nuestro gran amigo Xavi Callejo, que ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones y esta vez, otra vez, nos va a hablar de cosas súper interesantes, maravillosas. Y bueno, ya conocéis a Xavi. Xavi es una persona que se pasa la vida hablando, comunicando con el reino vegetal, con los árboles, con las plantas, con los lugares. Xavi, bienvenido de nuevo a Encuentros Mágicos. Gracias y bien hallado, ¿qué se dice? Bien hallado. Es un placer volverte a tener aquí y además para hablar de esto, ¿no? Del reino vegetal que siempre nos acompaña en la vida. Y hoy nos vienes a hablar de la memoria druida. Sí, es un tema interesante porque, de hecho, lo planteo desde un punto de vista muy actualizado, ¿no? O sea, el tema de los druidas, sabemos poco, exacto, no hay una idea precisa de quiénes fueron exactamente los druidas, pero mi reivindicación es recuperar esa memoria para traer esa memoria en nuestro presente para hacerla algo normalizado, ¿no? Es decir, yo no trato de recrear un neodruidismo, sino que me he encontrado en muchos de los talleres, conociendo a muchas personas, de que sí hay una memoria en muchas personas que sienten ese vínculo, esa atracción con la naturaleza. Hay unas memorias que hablan de ese condensado positivo, eso que hemos ido haciendo a lo largo de vidas en relación a nuestra como una labor junto a la naturaleza, junto a los espacios sagrados, junto a los dólmenes o a las energías telúricas o junto a los elementos, ¿no? Entonces hay como hay afinidades, ¿no? Hay personas que de repente entran como en un recuerdo de sentir una afinidad muy fuerte con un elemento, con los bosques, con el agua, con el mar, cada uno diferente, ¿no? Y eso es a lo que yo llamo la memoria druida, ¿vale? Sí. Sé que además esto, a lo que llamas la memoria druida, tienes un taller que vas a hacer a principios de mayo, donde vas a enseñar, vas a ayudar a cada una de estas personas a que pueda recuperar esta memoria que en cierta manera todos, como bien has dicho, tenemos. Unos con el agua, otros con el fuego, con la tierra, con los minerales. Explícanos un poquito, ¿en qué se basa? Sí, esta es la idea de hay formas de ir a buscar esas memorias, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, en espacios naturales y en momentos muy vivenciales, ¿no? Directamente en contacto con esas fuerzas elementales. Pues el taller está planteado así, de buscar, de ir al encuentro de que cada uno pueda reconocer cuál es su afinidad, cuál es su memoria que trae el alma de esa labor que hizo o que ha ido acumulando a lo largo de vidas, que le permite tener como una capacidad, un don, una sensibilidad hacia una dirección que siempre está en relación a un propósito de bien común para la naturaleza, ¿no? Para los entornos. Eso es muy importante, ¿no?
esa sabiduría de los bosques, de los elementos, sí. tiene sentido cuando es vehiculada por el ser humano para el bien de todos, para cooperar y co-crear con esas energías, con esa sabiduría, ¿no? Es ahí donde también enfocamos ese taller, ¿no? A que ayudar a canalizar ese potencial que tenemos, que tiene que ver con esa labor que ya hicimos, quizá, y que Ujú, tiene la capacidad, el deseo de salir a la luz. ujú. Porque sí Entonces, que es cierto que, que hay diferentes tipos, ¿no? Como chamanes, hay diferentes tipos dentro. Primero, vamos a hablar un poco de lo que es un druida, ¿no? De por qué tienen ese conocimiento, porque no todos los celtas, no toda la gente antigua tenían el mismo conocimiento. sí, para situarnos un poco, los druidas, por lo que yo tengo entendido, y la teoría que me cuadra más, es que los druidas eran núcleos de supervivientes de la Atlántida, ¿no? Que guardaron un conocimiento. Entonces, no solo los celtas se beneficiaron de sus conocimientos, sino que influyeron a muchas sociedades o pueblos. Incluso podemos hablar de la península ibérica. Evidentemente, aquí también hubieron personas Sí. de gran sabiduría que custodiaron estos conocimientos que provenían de la Atlántida, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que la palabra druida parece venir del celta. Entonces no tenemos una palabra para definir un druida de aquí de los Pirineos. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en el mundo de los íberos, lo que llamaban el sacerdote, sí hay una Ujú. palabra que es ave. El ave, de ahí viene abad. O cuando Ajá, decimos ave César o ave María, es una categoría. De ahí viene esa palabra que significa el sacerdote. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el ave. Las aves son aquellas representantes de los dioses o los mensajeros de los dioses, ¿no? Entonces, hay esa asociación del ave como la figura que también es portadora de un conocimiento en ujú. el mundo íbero antiguo, ¿no? De hecho, hablan del lenguaje de las aves, que es uno de los lenguajes más antiguos Cierto. y que es el que puede transformar en teoría todo. Me parece que druida viene de druid, que significa roble, por esa veneración que ellos tenían en principio a este árbol tan maravilloso que lo que pretende es dar cobijo, ¿no? Y dar cobijo a todo lo que hay en el entorno. Entonces, Sí, parece que es roble, pero también es el que tiene el conocimiento del roble. exacto. Es la suma de estas dos cosas. Entonces, tendría sentido porque los druidas, cierto que servían a las sociedades como jueces, como o sea, en distintas facetas, pero cuando ellos se reunían lo hacían en las profundidades de los bosques. De ahí pues conocemos los bosques sagrados o incluso eh, bosques conocidos de reunión de los druidas, como los Nemeton celtas, ¿no? Y se sabe incluso lugares específicos, como ahora hablábamos, la Catedral de Chartres, que antiguamente ese lugar era un lugar de encuentro de los druidas, un robledal milenario que se llamaba el Bosque de los Carnutes, ¿no? Entonces, los bosques eran sus lugares predilectos para reunirse, intercambiar conocimientos, dar sus enseñanzas y sobre todo pues poner en práctica, o sea, aliarse con todas esas energías, inteligencias de la naturaleza, ¿no? Eh, sí, eran por excelencia los conocedores del roble y también, o sea, en ese caso, de la sabiduría de los árboles. Pero también tocaban muchas otras ramas, evidentemente, pues eran astrólogos, eran Ujú. podían ser hechiceros, eran adivinos, tocaban, o sea, conocían la magia, ¿no? Conocían la magia y era una sabiduría muy importante. Y eso lo sabemos porque ellos no transmitían sus conocimientos de forma escrita, no dejaron nada escrito, sino que su transmisión era oral. Y ahí estamos
cuando tenemos una cultura, una tradición que transmite su conocimiento con la palabra, esto nos está indicando que realmente hay un saber, ¿no? Porque es una forma de preservar ese saber, Ujú. porque así la persona que lo transmite se asegura de en qué manos va a depositar ese conocimiento, porque en manos no deseadas puede ser mal utilizado. Sí. Tengo entendido que también esa sabiduría la dejaban en lugares, en piedras, en el reino mineral, y que muchas veces, como con otras culturas que también son animistas, cuando tú conectas con esos lugares, con esa piedra granítica principalmente, que está ahí en medio de no sabes dónde, recibes toda esa información y algo cambia en ti. Sí, 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 sí. Incluso tiene que ver con Egipto, ¿no? ¿Sí? Es cierto que hay piedras o sea, cuando grabamos, por ejemplo, eh, yo soy más de árboles, pero me he dado cuenta que hay árboles a veces que están como grabados, ¿no? Que la gente ha puesto unas letras. Y una vez pues recibí una información, ¿no? De que cuando las personas graban cosas en los árboles, todo el psiquismo de esa persona es absorbido por el árbol. Toda esa información de la persona pasa a formar parte de los registros del árbol, ¿no? La piedra igual, la piedra eh, puede ser como una forma de biblioteca, ¿no? En la cual eh, retiene información y es a través quizá del grabado en que las personas, los eruditos, los druidas en este caso, pueden volcar información en las piedras. Y es muy normal, las personas de gran sensibilidad o de apertura, que en esos lugares sagrados o en lugares como megalíticos, lugares de poder, donde haya ese tipo de piedras, pues acaben como participando de esas bibliotecas, ¿no? Eso en Ujú. Egipto es el no va más, ¿no? Los jeroglíficos es como un lenguaje iniciático, no todos, pero los hay en el cual pues solo aquellos que están a un cierto nivel de entendimiento alcanzan a recibir toda la información verdadera, ¿no? Que transmite el símbolo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, cada uno de nosotros va a tener una fina, o sea, se apoyará más o le gustará más un elemento que otro. Unos pueden ser los árboles, otros las piedras, y esto es fácil de poder encontrar, ¿sabe? Todo el mundo lo tiene, Yo esta creo que afinidad. sí. A ver, todo el mundo que siente ese llamado hacia la naturaleza es que hay algo ahí que ha participado en algún momento, ¿no? Entonces, eh, por una parte nos marca el signo solar, que nos marca, Ujú. sabemos que pues cada signo astrológico corresponde a un elemento. Y yo, Sí. por ejemplo, mi labor es con los árboles y con la tierra y soy Virgo, ascendente Ah, Virgo, o sea, soy tierra, tierra. Y es cierto que el signo solar pues te encauza o sea, a través del elemento del signo solar es donde tú te puedes desarrollar más, ¿no? Yo me he desarrollado a través de la tierra porque es mi elemento, me ha ujú. facilitado el camino, ¿no? Entonces, esto ya de entrada nos puede dar una guía, ¿no? Y luego están, como decía, o sea, esto es un primer punto de apoyo. Y luego están esas memorias que se puede no es ni fácil ni difícil, ¿no? A veces puede ser de forma espontánea, pero es simplemente buscar esos momentos de quietud mental, ¿no? De salir de la mente y en esos estados de beatitud junto a la naturaleza se mueven muchas cosas. O sea, es como que de repente mm, participamos, ¿no? Cuando estamos en estos estados, participamos de la sinfonía que ejecuta la naturaleza constantemente y su interacción, ¿no? Y es decir, la naturaleza vive siempre conectada consigo misma.
O sea, todos los seres que habitan la naturaleza, la madre tierra, es una gran conciencia, y todos sus hijos, todos sus seres, todos sus reinos están interconectados y tienen un diálogo constante. Nosotros ahora mismo no estamos participando de esta sinfonía, de este diálogo, porque nos hemos alejado, nos hemos desvinculado, ¿no? Pero una vez rehacemos ese vínculo, todo empieza a confabular a nuestro favor si el propósito es coherente, ¿no? Entonces, es fácil que alcanzando estos momentos, pues nos llegue información, porque a veces ciertamente recibimos ese apoyo desde el otro lado, ¿no? Me estoy refiriendo a que los espíritus de la naturaleza, los seres de los árboles, los seres de los lugares, los devas, pues también están ahí para restablecer, o sea, también de ese lado hay como una intención de restablecer ese vínculo, ¿no? Existió un vínculo muy antiguo en la Atlántida, en la época de la Atlántida, del ser humano con los devas. Y ahora mismo estamos recuperando eso, ¿no? Ha quedado relegado al inconsciente, pero sí hay una necesidad, hay un querer volver a reconectar con eso porque es parte nuestra, ¿no? Y parte de ellos. O sea, éramos como un matrimonio antiguamente. Entonces, hay un resurgimiento de esa conciencia y realmente pues estamos como apoyados, ¿no? Sientes ese apoyo que a veces pasan cosas mágicas pues con los grupos, ¿no? Con lo que me has dicho, se me ocurre que igual que toda la naturaleza está unida con esa malla, ¿no? Con esa red, todos los seres de la naturaleza, plantas, árboles, nosotros quizás también los tenemos y cuando, como tú dices, conectamos con ellos es cuando nos recibimos esa información porque ya está dentro de la red para ayudarnos a poder caminar más fácilmente o resolver el tema que tengamos. Claro, es así, es como que no se puede explicar muy bien, pero la naturaleza es sabia, es así, es porque lleva aquí millones Sí. y millones de años de adaptación, ¿no? Entonces, es un cúmulo de experiencias la naturaleza, siempre tiene la mejor opción. Y eso no es un espacio donde no hay un raciocinio, sino que hay una lógica de vida, ¿no? Que viene impulsada también por la sabiduría celestial a través de la luz solar, ¿no? Es la unión de esas dos fuerzas, de la conciencia de la Tierra, que es toda la experiencia de todos sus seres, de toda esa conciencia, junto a las leyes divinas de la emanación solar, ¿no? Sabemos que la luz es más que código, la luz es más que un espectro de luz, sino que trae códigos de información y trae las leyes universales del funcionamiento del universo, de leyes universales de vida. Entonces, la naturaleza es sabia per se, ¿no? Por decirlo así. Y sí, es como si ya te hace de espejo, te refleja muchas cosas que tú estás a poco de conocer, pero que tu mente no te deja, ¿no? Entonces, ahí te ayuda a volcar información y a recuperar pues memorias, etcétera. Varias preguntas. La música de las plantas, Xavi, ¿has visto cómo se consigue con aquellos electrodos el poder traducir esos impulsos en música? Sí, he visto algunas personas que lo han hecho, sí. ¿Y qué crees? Sí, bueno, a mí uno de los experimentos que más me gustó es un científico que que captó la frecuencia de un árbol, ¿no? Simplemente, pues poniendo un electrodo o en un árbol, o sea, hizo un experimento y lo conectó a un ordenador y se podía ver, pues, una oscilación, ¿no? Claro, eso, pues, coges un programa de música, o sea, eso lo puedes amplificar y dar tú, pues, a través de un programa de música, como crear sonidos. Lo veo muy bonito, sí,
Pero lo importante es eso, que realmente de los árboles hay una frecuencia, hay una oscilación, hay una frecuencia de vida que es palpable físicamente, ¿no? O sea, es totalmente... a ver, la energía es la otra cara de la moneda de la materia. O sea, materia y Sí. energía van de la mano. Es algo innegable, ¿no? La ciencia conoce la energía. Lo que sigue negando es el alma. Pero materia y energía son indisolubles. Ujú. Y las plantas tienen un alma, eso que negábamos, ¿no? Que niegan. ¿Tienen un alma en común o cada uno de los árboles sí que tiene su propia personalidad? Sería un poco volviendo también a lo que es la música, ¿no? O las vibraciones o la frecuencia que tiene cada uno de ellos. ¿Cada uno es diferente? Siendo de la misma especie. Yo creo que los árboles, por ejemplo, cuando son chiquititos, pues sí que participan de alma, pero es un alma que todavía no tiene un alto grado de evolución, entonces tiene un sentido muy colectivo, ¿vale? Funciona desde la colectividad. Pero si estos árboles de un bosque hay uno que destaca y que llega, por ejemplo, a los 300, 400, 500 años, cuando ya se transforma un árbol longevo, ese ser sí que va tomando una pequeña personalidad, ¿vale? O sea, de entrada son impersonales y funcionan a un nivel muy colectivo, pero con la edad y las experiencias también, pues eso le transfiere como una pequeña personalidad, ¿no? Y eso ya también significa que ya disponen de un sentido ético, ¿vale? Ya no son, o sea, se toman decisiones ya desde un sentido ético personal, no colectivo. Bueno, ambos, por decirlo así, ¿no? Pero es cierto que, o sea, encontramos árboles que tienen su personalidad, árboles longevos, árboles, lo que yo llamo los árboles maestros, que Sí. tienen su personalidad, también depende de lo que hayan vivido, ¿no? Tienen memorias, muchas memorias almacenadas. Ellos piensan que los árboles están continuamente captando lo que ocurre a su alrededor. Ellos no pueden moverse, entonces están almacenando registros segundo a segundo, ¿no? Son unas bibliotecas vivientes tremendas. Yo me imagino el olivo que hay allí en Tarragona, que tiene 2000 años. Imagínate que debió de ver pasar las historias cuando se hablaba de la historia de Jesús, los romanos, todo eso. Y me imagino la cantidad de historias que puede llegar a contar aquel olivo. Cuando hay un árbol maestro o cuando hay una finca, una extensión de tierra, hay un árbol, en teoría, que guarda esa extensión de tierra. ¿Y qué pasa cuando alguien en un momento dado se muere? O porque le ha caído un rayo o porque a alguien se le ocurre cortarlo. No he entendido una ascensión de tierra, dices. Sí, por ejemplo, en una finca grande hay un árbol, una Sí. encina, un roble, un pino, que están allí como, son árboles maestros que ya tienen un montón de años. En cierta manera son los guardianes del lugar. Sí, evidentemente. Sí, porque yo digo árboles maestros porque maestro viene de magister, que es maximus, o sea, es el que más información tiene, ¿vale? Maestro significa el que más competencia tiene. Vale. Y entonces son los que han almacenado más información. Y si tú tienes más información, puedes brindar más opciones, ¿no? Entonces son guardianes en este sentido, porque son los máximos representantes porque son el que tienen más experiencia, son la voz de la experiencia. ¿Mm? ¿Y qué Sí. ocurre cuando, en cierta manera, en la zona cuando este árbol puede morir o le ha caído un rayo? O... Pues no lo sé porque no soy árbol. Tendría que... Pero tengo entendido cuando, cuando talan un árbol es posible que el ser de ese árbol vaya, si se le ayuda, vaya a sumar a sus
con sus hermanos, por decirlo así, ¿no? O sea, esa alma se sume a un árbol o a través de los árboles de su especie quede almacenada esa alma, por decirlo así. Pero no sé qué ocurre exactamente. Evidentemente la información no se pierde. La información nunca se pierde. ¿Por qué? Porque los árboles están aunados en una matriz de información. Cada especie tiene una matriz. Entonces, lo que aprende uno suma a esa matriz general, ¿no? Entonces, la información de cada individuo suma al grupo y la información del grupo es buena para cada individuo, porque si hay una nueva eventualidad, a lo mejor necesita de esa información. Entonces, el funcionamiento es muy, muy especial, es lo que les permite tomar decisiones. Esos grandes registros que tienen les permiten siempre estar dando la mejor opción y tomar decisiones, ¿no? Ojalá nosotros hiciéramos lo mismo, hubiéramos aprendido ya un poquito. Sí, de hecho lo que tenemos sería nuestro inconsciente colectivo, en el que está la suma de toda la información de toda la sociedad. ¿Sí? Lo que pasa es que, como tenemos el consciente y el subconsciente, pues no accedemos fácilmente. Pues en el mundo arbóreo no hay mente, no hay subconsciente y no hay inconsciente. Es todo un amplio compendio de información vivo, activo, ¿vale? Desde el inicio hasta ahora está todo actualizado y vivo. Nosotros podemos acceder a un poquito de esa información cuando hacemos constelaciones, hacemos eso y ya nos ponemos al servicio, ¿no? De esos campos. Exacto, cuando decimos un campo de información es lo mismo que decir una matriz de información. Sí. Sí, pues mira, por el tema que veníamos hablando, ¿no? Lo que decíamos, la información nunca se pierde. Yo me he encontrado, o sea, esto lo he ido también desarrollando, porque me he encontrado que los bosques también tienen memoria, ¿vale? Y tienen memoria de cuando nuestros ancestros laboraban junto a ellos. He estado en bosques de Navarra, por ejemplo, ahí de donde tuve esas experiencias, donde el bosque nos hablaba, pues o sea, era como que agradecía que volviéramos allí recuperando ese vínculo, ¿no? Como si nos dijera que esto ya se estaba haciendo aquí antiguamente. Entonces el bosque tiene memoria y cuando vamos a ciertos lugares o ciertos árboles, pues notas esa memoria que está ahí, como si los árboles se reconocen nuestro propósito y lo vinculan con el propósito que existió, con la labor. O sea, recordemos que en la península ibérica el culto a los árboles estaba a la orden del día. Yo entiendo que el culto a los árboles es un fundamento imprescindible en nuestras tradiciones antiguas. Es uno de los pilares de nuestras tradiciones más antiguas, es el culto a los árboles sagrados, los bosques sagrados, el venerar esas entidades que habitan los seres arbóreos y que habitan en los árboles, que los llamados seres arbóreos, y ponerse a su merced. Esos aquí en la península, todo lo que es las zonas boscosas, pues existió y tenemos innumerables vestigios de eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es muy druídica de aquí, de nuestras tradiciones, es el reunirse bajo los robles a tomar decisiones, ¿no? Hablamos de los árboles junteros y juraderos del País Vasco. Esto es prácticamente una tradición druida, ¿no? Es decir, cuando hay que hacer justicia, cuando hay que tomar decisiones políticas, cuando hay que hacer un pacto, se reunían antiguamente bajo los árboles. ¿Por qué? Porque la persona que estaba más capacitada para canalizar o para transmitir la voz de la sabiduría arbórea era la que, ayudaba pues, a hacer estos trámites. Es decir, que cuando se tomaba una decisión debajo de un árbol era porque era la mejor opción que estaba dando la sabiduría arbórea en ese momento. Y los druidas eran los que canalizaban
toda esa información. Eso es lo que yo he podido... Claro, ahora tenemos, lo tenemos como una tradición folclórica, ¿no? El presidente electo, el Endacari, firma la toma de cargo de las juntas del País Vasco bajo el roble de Guernica. Es una cosa muy, muy bonita, muy folclórica, pero tiene esa raíz en eso, ¿no? Porque además lo que ocurre, lo que se dice, lo que se pacta debajo de un árbol, queda sellado con esa benevolencia, con esa bendición, con esa impregnación de la sabiduría arbórea. Ajá. Wow. Entonces tiene mucha más fuerza. Piensa que hubo incluso reyes de España que tomaron su cargo, o sea, se entronizaron debajo de encinas o robles de este calibre. ¿Sabes qué me recuerda a lo que me estás contando? La película de El Señor, bueno, la novela del Señor de los Anillos. Cómo ganan gracias al reino vegetal, a los Ent, esos árboles que se mueven y que los ayudan para poder ganar la batalla contra el mal. Eso es wow. Y verdaderamente es así. Nos están ayudando continuamente a poder sobrevivir en la tierra. Y me he acordado también de una leyenda que escuché que decía que los primeros pobladores de la tierra fueron grandes árboles gigantes que cubrieron la tierra y que hicieron que la tierra pudiera ser habitable por otros seres. Se murieron y son esas colinas que hay en diferentes sitios que son como tocones de esos árboles que hicieron la atmósfera habitable. Verdaderamente muchas culturas tienen a los árboles como los que permitieron la vida en la tierra. Sí, esto tiene una explicación, porque si vamos a los mitos de la creación, la mayoría de mitos de la creación de todas las culturas del mundo coinciden en que la creación se ha dado de forma escalonada, ¿no? Si vamos a nuestra tradición judeocristiana, encontramos pues los 7 días de la creación del Antiguo Testamento, creo, pues, que habla de que primero se dio la tierra, o sea, el aspecto mineral, luego se pobló de verde, luego aparecieron los animales, o sea, vemos que los reinos van apareciendo de forma escalonada. ¿Por qué? Porque cada reino tiene un propósito, ¿no? El mineral está aquí dando un sustento, una base, una raíz donde pisar, ¿no? El vegetal viene después aportando vida y aportando, ¿cómo se diría?, un servicio, porque si nos fijamos en el reino vegetal, todo lo da, todo lo brinda y no pide nada a cambio. Están aquí de servicio. Gracias a que está el reino vegetal, luego puede aparecer el reino animal y no antes. Se dice que el reino animal, en su mayoría, somos parásitos de los vegetales, ¿no? Y después del reino animal puede aparecer el hombre, que es la suma de todos ellos. Entonces, tiene mucho sentido esto, ¿no? De que, o sea, el reino vegetal y los árboles son antiquísimos, o sea, son de los primeros pobladores de aquí y vinieron aquí, por decirlo así, están aquí dando un servicio. Gracias a ellos se da la vida, más allá de ellos, ¿no? Se pueden dar otras formas de vida más allá de ellos. Sí. Mira, Elsa Rivero nos pregunta, dice que lo que dijiste de los robles, si uno se siente bajo el roble, ¿recibe información? Es que, claro, cada persona es un mundo, pueden pasar muchas cosas. O sea, esa pregunta no lo podemos poner como una afirmación, pero sí que es una posibilidad. Puede suceder y sucede. Ahora, también va a depender de la persona, ¿vale? Y también puede ser en un pino, en otro árbol, en un momento dado. Sí, cualquier árbol. Yo recomiendo siempre árboles grandes, ¿eh?
Pero ya te digo, depende de cada una persona y del momento, ¿no? Del momento. No siempre estamos abiertos. La clave es bajar siempre el volumen de nuestra mente para entrar en un espacio en nuestro centro, por decirlo así, y ahí estar en un estado de receptividad total. Ahí sí que pueden aparecer informaciones. O puede la energía del roble mismamente hacer que se activen informaciones que están dentro de nosotros, ¿no? Y también, pero es que las informaciones que dan los árboles suelen ser como paquetes, ¿no? Son cosas muy obvias, muy lógicas. Tienen que ver con la vida, con siempre. Yo pondría una máxima en boca de los árboles, que sería: lo importante es la vida. O sea, si hay alguna frase que yo pueda sintetizar lo que al final los árboles nos transmiten, es eso. Lo importante es la vida, ¿no? La vida en su conjunto. Y el compartirla. Otra pregunta de Elsa. Y cuando uno la abraza a un árbol se siente un sonido, ¿qué significa? Ella los abraza. Es una forma de comunicarse. Claro. ¿Qué significa si sientes un sonido? Pues no lo sé. Si sientes un sonido, tendrás que averiguar de dónde viene ese sonido. Si es interno, porque eso sí que puede ser, que sea un sonido interno. Si siempre es el mismo cuando te abrazas a ellos o no. Y qué características tiene este sonido, ¿no? Si es un sonido que viene de dentro de ti, pues es interesante. Realmente vale la pena que investigues de qué se trata, ¿no? Porque quiere decir que algo se está alineando y tú tienes como una respuesta o tienes ahí algo que te está señalando, que te está como dando pie a profundizar. Cuando nos has comentado que en Navarra esos árboles, el bosque, se alegraba de veros y de que volvierais a tener esa comunicación, ¿sabes dónde he visto yo esto? Cuando estuve en Glastonbury, que todo el mundo habla con los árboles, porque allí la gente va para eso, para poderse comunicar con los árboles, con las hadas. Y verdaderamente, Xavi, los árboles los sientes vivos, no vivos, perdona, despiertos, como que están ahí presentes ante cualquier cosa que... Entonces, sería una buena idea a ese árbol que tenemos cerca, que nos encanta, poderle empezar a hablar y a explicar y en cierta manera como despertarlo, ¿no? Claro, claro. Sí, fíjate, ahora te iba a decir dos cosas y se me fue una. Bueno, es que has tocado el tema de Glastonbury, boom, y se me ha abierto aquí una super pantalla. Bien. ¿No? Porque hablamos de los druidas, ¿no? Entonces, es cierto, cuanto más al norte y más alejados de Roma, estas tradiciones han fructificado más, y eso lo podemos ver en nuestra actualidad. En Galicia, que es lo que está más lejos de Tarragona, donde se impusieron los romanos, en Galicia todavía hay muchas tradiciones mágicas, ¿no? Y mucha sabiduría de las meigas y de los santuarios. Y Galicia es mágica en ese sentido, porque a la vez que son muy creyentes, pero no han dejado esas tradiciones. ¿Por qué? Porque ahí no... los romanos y la iglesia no tuvo tanta influencia, ¿no? Glastonbury es lo mismo, o sea, todo el mundo celta está impregnado de esas reminiscencias, ¿no? de ese mundo que decíamos, esa concepción sacra de la naturaleza, ese animismo, ese respeto hacia las entidades, hacia los árboles, hacia los lugares ancestrales, ¿no? Y es muy palpable hoy en día. Y luego, ahora me ha venido ya lo segundo, es que cuando nosotros ponemos
focalizamos, cuando el ser humano focaliza su conciencia a la naturaleza, esa de alguna forma se enfatiza, se revivifica, ¿no? O sea, cobra un aspecto nuevo, ¿vale? La naturaleza no es que esté incompleta, pero cuando el ser humano la contempla, la respeta, le manda como Interacción. señales positivas, ella tiene una reacción que le suma. Entonces, esto también, lo que decías tú, hay árboles que desprenden una presencia y una vida y un algo que no Sí. sabemos explicar con palabras o con nuestra mente racional, no lo podemos explicar, pero a lo que sentimos que es mágico, ¿no? Porque sí, porque es un halo de algo que hay como una presencia, una vida especial y también es debido a ese reconocimiento que el ser humano tiene hacia la naturaleza. Y a lo mejor en ese reconocimiento hasta el árbol te tira una piña o te tira algo, que eso ya es genial, que te está diciendo, yo también me comunico. Sí. Mm. Bueno, Sí, pasan cosas, sí, sí. A pasa. veces, sobre todo, sí, pasan cosas cuando ya te digo, cuando las propuestas o las intenciones de las personas son coherentes con la vida, son de respeto, a veces pasan cosas muy bonitas que nos aportan señales o sincronicidades, ¿no? Y que nos dan como afirmaciones de que lo que estábamos sintiendo pues tiene un sentido pleno, ¿no? Que continuemos en esa dirección. Ujú. Así es, sí, sí, sí. Em, ¿Es lo mismo ir a un bosque por el día que por la noche, ¿sabes? No, no, Mm. Cuéntame. no. Fíjate, por el día se dice que los seres arbóreos, los espíritus de los árboles, están como más atareados, pues con todo lo que es la fisiología del árbol, ¿no? Entonces, ellos son seres energéticos y tienen como pues un espacio de movimiento, ¿no? Durante la noche, que ya no están atareados, por decirlo así, tienen como un poco de más espacio de movimiento. No están supeditados al árbol físico enteramente, sino que se pueden desplazar un poquito. Eso es lo que cuentan, ¿no? Entonces es cierto que por la noche, cuando vas por un bosque, sientes cosas. O puedes sentir cosas, o sientes unas presencias más próximas, o no sabes por qué tienes más intrínculis, te da como una sensación así como de misterio. Hay gente que directamente tiene miedo, pero no hay que temer Ujú. nada porque Sí. o sea, es posible que estos bosques donde hay árboles especiales, pues de noche sintamos más esas energías, ¿no? Que tienen más como espacio de movimiento. Y por otro lado está otra cosa, que en la noche eh, nos abre al misterio. ¿Mm? La noche es una gran aliada del misterio, sobre todo el misterio de la vida, porque si hacemos la pregunta ¿qué es la vida? Sí. Todavía no hay una respuesta. ¿Mm? Ni la ciencia nos puede dar una respuesta de qué es la vida, por qué se ha dado la vida, qué es la vida en sí. No hay una respuesta. Entonces, sigue siendo un misterio a día de hoy. Y la noche, a través de la noche, sí que a veces ese misterio se abre. Se puede abrir es como ir al caos, ¿no? En términos así más metafísicos, pues como ir al caos para luego volver a la luz, ¿no? Recuperar como una información escondida, esotérica, Ujú. para hacerla exotérica. Entonces, la noche es aliada del misterio de la vida. Ujú. Por eso muchas de las celebraciones celtas se hacen durante la noche. Sí, los celtas eran más lunares, está claro, Eso, más fiesteros. más fiesteras. Sí, 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 sí. Tenemos otras tradiciones que son más solares, ¿no? Sí. Eh, pero cierto, sí, en la noche es un momento también, claro, de rituales, ¿no? De ceremonias, de rituales, sobre todo con el fuego,
etcétera. Cuando encontramos un círculo en el bosque, eso es que hablan de los círculos mágicos, porque en el otro programa que hicimos hablamos de los elementales. Entonces, si encontramos un círculo en el bosque, hecho por la misma naturaleza, incluso con los árboles, ¿indicaría alguna cosa, Xavi? Sí, indica que es un lugar de cruce, ¿vale? Es decir, todos los lugares que no son donde se cruzan los elementos o las formas son lugares interesantes o lugares mágicos, si lo queremos ver, ¿no? Un cruce de caminos, un claro en el bosque, una fuente donde está el agua que está dentro de la tierra y sale al exterior, una orilla de un río, de un lago, una isla. Ahí donde se crucen los elementos siempre van a ser lugares mágicos. Entonces, si a la naturaleza te da una forma, en ese caso un círculo, y hace un claro además, ahí hay un cruce de elementos, hay una forma, hay una geometría también, y puede indicarnos que ese lugar pues ya tiene algo diferente, ¿no? Como mínimo, podría tratarse de un lugar mágico. Y evidentemente, para nosotros el círculo es uno de los arquetípicos arquetipo primordial, ¿no? El círculo es como la totalidad, el uno, el ciclo que se cierra, que se abre y se cierra. Entonces los círculos tienen ya de por sí magia, ¿no? Eso concentran, nos ayudan a unificar. Y es bueno atravesarlo, porque hay tradiciones irlandesas principalmente que dicen que cuando encuentres un círculo en el bosque no lo pises ni lo pases. Pero círculos, ¿te refieres ahora de hadas? ¿Esos círculos o de árboles, de piedras? Círculos en el bosque, porque al final... Sí, yo lo dejaría a cada cual, ¿no? Es como que muchas de las cosas a veces depende de la persona, del nivel, o sea, depende de lo que traiga la persona dentro, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir a visitar un dolmen y puedes ir simplemente ahí, tocarlo y como hacen muchos ciclistas, y hacerse la foto y tal. Y te vas como que, qué guay, una foto más, ¿vale? O puedes ir y entrar con respeto y sentir los 3 círculos de protección y entrar por el lugar correcto y una vez llegas adentro, tienes una experiencia mística, ¿no? O sea, depende de lo que tú busques, ¿no? Entonces, si encuentras un círculo de ese tipo en el bosque y en ese momento sientes que no debes cruzarlo, pues no lo cruces. Ahora, tampoco hagamos un dogma, Claro. ¿vale? Si tú lo has sentido así, no lo hagas, porque entonces ahí estarás entrando en una experiencia interesante para ti, ¿vale? A lo mejor llegas a una comprensión o se despierta algo o esa misma influencia o entidad tipo espíritus de la naturaleza se revelan a través de ese respeto que has mostrado, ¿no? Pero no hagamos un dogma, ¿no? O sea, no. Vale. Para las Es personas sensibles sí que podría valer, pero cada uno que haga lo que sienta, ¿no? lo que mejor sienta, exacto. Mm. Otra pregunta. Hay muchos árboles que ahora toda la especie están con enfermedades, muchos están desapareciendo. Hay personas que dicen que es que ya han cumplido su labor como especie, que estaban marcando un tipo de energía y que ahora por eso se extingue. ¿Tú qué piensas sobre eso? No sé. Yo pienso, no te sé decir, pero lo que sí es cierto es que estamos infringiendo como civilización un enorme estrés a la naturaleza y a las especies de árboles. Entonces, no es de extrañar que no puedan soportar ese estrés, en el sentido de que no se pueden adaptar tan rápidamente como los estamos forzando.
Entonces, a veces esas plagas, esas historias vienen por ese estrés, ¿no? Entonces, no siempre hay algo que nos enseña de ahí, ¿no? Es como que para el que sepa observar, podemos entender que sí, que se están como marchando, porque está nuestra frecuencia irrespetuosa que no se soporta, ¿no? Entonces es como una lección también. Es como una lección, ¿no? Observar que la naturaleza, al final, con el estrés que le estamos causando, pues se enferma, ¿no? Eso nos tendría que hacer reaccionar de inmediato, ¿no? Sí. Yo pienso que cada una de las plantas y árboles que nos acompañan y que tenemos cerca de casa, incluso en nuestro jardín o en nuestra terraza, tienen que ver con nosotros. Y sí, tampoco sabía, escuché lo que te he preguntado y tampoco le encontré del todo un sentido, pero sí es verdad, que si nosotros estresamos excesivamente a la naturaleza y ella hace lo que puede por acompañarnos continuamente, porque solamente que haya un poquito, una brizna chiquitita de tierra, en la autopista, por ejemplo, allí saldrá una planta. Eso es una maravilla. Xavi, ¿qué es Camán? Camán. Camán es el título que le puse a una formación que hicimos, que hemos hecho durante 3 años. Ahora hemos hecho una pausa. Camán significa, Ka es poder, de ahí viene la palabra shaman, es Camán, ¿no? Ka es poder, también es del ki, el ki de los chinos, ¿no? El chi es la energía, Ka. Y Man es el ser humano, o sea, el poder del ser humano. Camán es una formación, como te decía, que hicimos de 7 encuentros, bueno, 8, 7 más 1, de fin de semana, en los cuales íbamos pues progresando en todo esto que estamos hablando, sobre todo la labor con los árboles, con el agua también, con el aire y con o sea, un trabajo completo, con un seguimiento para ir desarrollándonos junto a la naturaleza, ¿no? Es como reactivar nuestro poder, recuperar memorias y hacer todo un proceso a lo largo de estos encuentros en distintos lugares, ¿no? Y bueno, ahora ha quedado, este año solo vamos a hacer un encuentro con la posibilidad de hacer una segunda parte en octubre y a ver si próximamente lo repetimos como formación. Y este año el encuentro que haréis ahora será el de la memoria druida. Sí, es Camán, la memoria druida. Ajá. Que es 3, 4 y 5 de mayo, que es justo cuando se celebra una de las fiestas más maravillosas, que es la de Beltane, que es la vida, la pasión, todo eso. Ahí vais a celebrarlo para poder volver a recuperar esa memoria que todos llevamos dentro, esa conexión. Al final es como volver a coger el hilo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muchas de las actividades van ligadas a los ciclos, o sea, a veces tratamos de que caigan en fechas concretas para que así también volvamos a recuperar ese sentido de los ciclos, que como en ese caso, pues el renacimiento de la naturaleza, ¿no? Pues es un momento especial para reabrirnos, para abrirnos y conectar con aquello que somos, ¿no? Lo que decía, arrojar esa luz que a lo mejor desea salir, ¿no? Entonces, son momentos muy especiales donde la naturaleza acompaña para esas labores de destaparse, ¿no? De salir a la vida, ¿no? Es el momento del brote, ¿no? La primavera significa el primer verde, el primer brote, ¿no? Es el estallido, ¿no? El estallido de la vida.
Eso es lo que vamos también a buscar, esa energía. El estallido de nuestro elemento madera, ¿no? Del hígado, de la expansión. Sí. Para poderse poner en contacto contigo, tengo el contacto del email, te pueden escribir por email o Sí, también te pueden llamar por teléfono. también, sí. Bueno, por el WhatsApp, que es muy fácil. Lo que has puesto, Conciencia Arbórea, con 2 As. Sí, es verdad. Es verdad. Y es una sola A en medio. Conciencia Arbórea, una sola A. Tanto en la web como... Sí. Así Vale, es espera, como... lo voy a arreglar. Aquí está bien. Aquí arriba ahora está bien. Vale. Sí, en la web están siempre las actividades. Cualquier persona interesada, pues me envía un WhatsApp, o si quiere hablar conmigo, no hay problema. Ahora ya con el WhatsApp va muy bien. Sí, es maravilla, es genial. Dentro de poco la telepatía, pero ya vamos llegando. Igual que tienes la memoria druida, también haces otros talleres que son de un día, me parece nada más. Y he leído que hay el de los 4 árboles maestros, ¿verdad? Sí, esto es nuevo de este año, porque lo he propuesto como encuentros con 4 árboles venerables. ¿Mm? En el lugar de Camán hemos hecho esta propuesta, son 4 encuentros de un día, y en cada día, bueno, es a lo largo de 4 meses, pues en cada encuentro visitamos un árbol diferente. Es decir, el primer es como monográfico, pero no es intelectual, sino que es vivencial. El primer día iremos al encuentro de los robles, el roble. El segundo será la encina, el tercero el tejo y el cuarto la haya. Son 4 árboles importantísimos en nuestra cultura. Sí. Son 4 árboles que fueron sagrados en el mundo celtíbero, o sea, en la península directamente. Son 4 árboles de los cuales tenemos tradiciones, mitología, referencias, o sea, son importantísimos en nuestra cultura, y son básicamente también los árboles a los que siempre yo me he acercado para hacer los talleres, etcétera. O sea, son lugares muy escogidos a los que iremos, y tiene esa particularidad, ¿no? Pues que también con ello lo que también buscamos es que cada persona busque por sí misma las diferencias energéticas de cada árbol, el simbolismo que le aporta, es decir, que sea algo muy de ejercitarse, ¿no? De querer no solo conectar con los árboles, sino ponerlos en contrapartida para que veamos las diferentes características y las sintamos, las podamos vivir, ¿no? Esto es lo importante, que cada árbol nos va a impregnar de una energía concreta. Entonces, poder poner palabras a eso que vamos sintiendo en cada uno de estos encuentros. Ya para finalizar, ¿cómo nos recomendaríamos, qué nos dirías para el momento en el que entremos en un bosque? Entramos a la brava con la Coca-Cola, el bocadillo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta con una respuesta muy fácil. Evidentemente vamos a entrar con respeto. Esta es la clave, ¿no? Hemos de tener en cuenta, como hablamos al principio, ¿no?, que la ciencia todavía no contempla que la naturaleza esté animada. La ciencia mecanicista habla de organismos vivos, no de seres vivos. Es decir, en los siglos XVIII, en todo el momento de la Ilustración y del racionalismo, a la naturaleza se le despojó de alma. Y todavía se sigue manteniendo ese paradigma, y es una lástima, pero no es así. O sea, si observamos todas las culturas del mundo que están en contacto con la naturaleza, en todas se da por sentado que hay alma y que la tierra está viva, que es la madre. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando vayamos a un bosque, aunque nunca hayamos tenido una experiencia de ese tipo,
siempre es bueno pues saber que estamos entrando en casa de alguien, ¿no? Entonces, la actitud es esa, el respeto y el pues avisar, ¿no? Desde el corazón, mostrar ese respeto y decir estamos aquí o vengo a visitar, vengo a gozar, a disfrutar de vuestra casa, de vuestro entorno y eso yo creo que es lo correcto en un sentido global, ¿no? En un sentido de la vida. No es que sea bueno ni malo, sino es estar haciendo las cosas en un sentido positivo. ¿Mm? No es que sea, o sea, lo correcto en un sentido que es el bien para todos, el bien común. Que esta es una de la máxima del bosque, es eso. Todos, o sea, el bosque se ha comprobado que hay como una máxima también en el bosque que dice que juntos trabajamos mejor, ¿no? O sea, que siempre hay todos los ecosistemas hay un sentido de cooperación y colaboración enorme, ¿no? Y es lo que nos falta hoy en día. Solo que volviéramos a ese sentido común, a ese sentido de colaboración y cooperación, nos iría un poco mejor. Ya lo creo que sí. Xavi, ha sido un placer volver a hablar contigo. Te seguiría preguntando más cosas, pero creo que eso te lo pueden preguntar también viniendo a tus salidas, como yo también lo hice, que me encantó y además fuimos por la noche. No a una, sino a dos. Es precioso poder no solo acompañarte, sino que tú nos abras los bosques, nos abras la oportunidad de podernos comunicar con estos lugares de seres vivos preciosos que de alguna manera no nos acabamos de mirar como tendríamos que mirarlos. Gracias por tu trabajo, gracias por tu labor y gracias por haber venido aquí. Y bueno, para todos yo os aconsejo que vayáis estos días de principio de primavera de Beltane con Xavi a tener esa vivencia tan maravillosa. Si te ha gustado, compártelo porque creo que es lo mejor el poder sentir la sabiduría y oír de Xavi. Gracias, Xavi. Gracias a todos y hasta el próximo jueves. Gracias, Ana. Un abrazo a Gracias. todos y bendiciones. Bendiciones.